Bueno, hace unos pocos días recibí una tremenda noticia y es que algunos de ustedes ya la saben y es que voy a ser, bueno, ya soy abuelito por tercera vez. Así que eso es una gran noticia. Ethan Abella nació hace poquito, todavía no lo conozco, ¿verdad? Así que en estos días, Dios mediante, voy a conocer a mi tercer nieto. Y me dijo un ex alumno mío, dominicano, muy cómico, él me dijo, ay, el doctor Abella, a los nietos se le quiere tanto, 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 que si yo hubiese sabido, hubiese tenido nietos y no hijos. Era imposible, pero ciertamente, hermano, los niños se le quiere mucho, a los nietos también. Pero hoy estamos de celebración, no por el nacimiento de un nieto o de un hijo, que son, ¿verdad?, seres preciosos para nosotros, pero estamos celebrando el nacimiento del Hijo Rey de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por toda una eternidad. Amén. Así que hoy queremos poner su nombre en alto. Hoy queremos poner su nombre en alto y yo me dije, yo me voy a limitar a poner el nombre de Jesús en lo más alto que yo pueda. Amén. Así que, hermanos, hoy celebramos el nacimiento de Jesús, la venida de Jesucristo a este mundo. Y hay tres aspectos que yo quisiera que nosotros meditáramos. Y es, de Jesucristo se puede hablar, bueno, no demasiado, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver tres aspectos fundamentales de este niño rey. De este niño rey, cómo debemos de recibir a este niño rey en este tiempo. Yo les invito a que ustedes busquen ahí en Mateo capítulo 1, verso 18, y dice la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Debemos primeramente recibir a Jesús no solamente como rey, sino como Dios. Ese niño que estaba allí era, es y será y siempre ha sido Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba acerca de la venida del Mesías, pero en el Nuevo Testamento una y otra vez se equipara a Jesús con Dios. Hay algunas sectas que niegan que Jesucristo sea Dios. Todavía me recuerdo una anécdota en el subway de Toronto en los años 80, donde fuimos a evangelizar y había un hermanito que no se contenía, era muy fogoso y él hablaba así y se encontró con un testigo de Jehová y le dijo, Jesucristo es Dios, y el otro dijo, no, Jesucristo no es Dios. ¿Que Jesucristo es Dios? Él no se aguantaba. Y no, Jesucristo era un hombre como tú y como yo. Y lo agarró así del cuello y le dijo, estúpido, eres un estúpido, ¿por qué no crees? Le digo, óyeme, bro, cálmate, tampoco así. Pero hermano, porque él se airaba de que hubiesen personas que no reconocieran que Jesucristo verdaderamente es Dios. Nosotros decimos, calmado, brother, que la palabra del Señor hay que predicarla con amor y es el Espíritu Santo, qué sé yo. Bueno, le dimos una terapia allí. Pero lo cierto es, hermano, que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, y yo comencé a mirar algunas cosas acerca de Jesús y algunas declaraciones que se ven en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Jesucristo. A Dios se le llama en el Antiguo Testamento Elohim, es decir, el Dios creador. Sin embargo, en el Nuevo Testamento dice que todo fue creado por
Cristo Jesús y para Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Jehová, es decir, el yo soy. Y Jesús le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Adonai, el Señor. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que debemos confesar a Jesucristo como Señor. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Jehová Nisi, nuestro estandarte de victoria. Y en el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo he vencido al mundo. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz. En el Antiguo Testamento Dios es llamado Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo puedo llamar ahora mismo a 10,000 ángeles. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado El Elyon, el Señor es alto y poderoso. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo estoy sentado a la diestra del Padre en lo alto. En el Antiguo Testamento Dios es llamado El Shaddai, el Dios omnipotente. Y en Apocalipsis capítulo 1 verso 8 la Biblia dice que Jesucristo es el Señor Dios todopoderoso. Amén, gloria sea a su santo nombre. Jesús de Nazaret, aquel niño que estaba en aquel pesebre, era, es y será Dios con nosotros, Emmanuel. Otro aspecto importante acerca de Jesús es que Jesús se encarnó. Es decir, tenemos que recibir a Jesús como Dios y tenemos que recibir a ese niño rey que se encarnó. Jesús es eterno. Filipenses capítulo 2 verso 6 dice que el cual existía en forma de Dios no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso es que Isaías capítulo 9 verso 6 dice, porque un niño, y nota este aspecto hermano, no sé si antes lo había notado, porque un niño nos es nacido, o escuche esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿No notan algo curioso ahí? ¿O fue que lo tuviste o fue que te lo regalaron? ¿No se han dado cuenta de ese aspecto? Porque aunque el niño nació, el hijo tuvo que ser dado porque el hijo existía antes de que el niño naciera. Está hablando aquí de la encarnación de Jesucristo. Es decir, el niño existía en forma de Dios antes de que el niño naciera en forma de hombre. Por eso es que dice que es dado. No es que tú lo tuviste porque tuviste una relación sexual y producto de algo biológico, pues nació Jesús. No, es dado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo que María concibiese y diese a luz a Jesús. Es dado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, Jesús dice de qué manera esto ocurrió. Dice la palabra que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿cómo podemos entender la encarnación? Bueno, imagínense por un momento, yo sé que no hay un ejemplo perfecto, pero bueno, tal vez esto ayuda. Imagínense que usted tiene una jarra de agua. La jarra representa la deidad o la naturaleza divina. Y luego tenemos un vaso. Tomamos la jarra y vertimos el agua. Vaciamos el agua
de la jarra en el vaso, y lo que esté en la jarra, el agua o cualquier otra cosa, ha sido depositada o vaciada en el vaso. Así que lo que teníamos nosotros, tuvimos en el nuevo nacimiento virginal, era la deidad siendo vertida, siendo derramada en el vientre de María. Lo divino no era María, lo divino era lo que fue depositado en su vientre. Jesús de Nazaret encarnándose y siendo semejante a nosotros. Ahora, ¿cómo vino esa encarnación? Vino por vía biológica hasta cierto punto, como ya le dije anteriormente, pero también tenía que venir de la descendencia de David. Y en el Antiguo Testamento decía que vendría un rey, y ese rey sería Dios en la carne. Y tenía que venir del linaje de Judá a través de David. Ahora, por eso es que usted ve en la Biblia esa genealogía que cuando usted está leyendo la Biblia lo pasa por alto y dice, ¿por qué hijo de fulano, hijo de vengano? ¿Y qué sentido tiene todo esto? Bueno, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Por eso están esos nombres ahí, y el Espíritu Santo nunca gasta tinta por gusto. Tiene un propósito, y cada palabra de la palabra del Señor es que inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y usted verá que hay dos genealogías. Está la genealogía de José y la de María, ¿verdad? Así que todo esto había estado profetizado en el Antiguo Testamento. No me voy a meter muchos detalles, si no, no acabamos nunca. Pero estas partes eran una muestra de cómo la Biblia profetizaba de que Jesucristo iba a venir no solamente por vía biológica, sino por vía legal, porque José era legalmente el padre de Jesús. Entonces, ambas cosas tenían que cumplirse. Ahora, ¿pero por qué la encarnación? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué Jesucristo tenía que encarnarse? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué Dios no dijo desde el cielo, pecadores, a todos los perdono y ya? Y no tengo que mandar a mi hijo a morir en una cruz. ¿Por qué Jesús tenía que venir? ¿Por qué Jesús tenía que encarnarse? ¿Por qué tenía que encarnarse? Bueno, hay varias razones, hay por lo menos 12 razones, hermanos, pero no nos queda tiempo para ir por todas ellas. Pero primeramente, había que cumplir el pacto davídico, el pacto de David, que de la descendencia de David iba a venir uno que se iba a sentar en el trono de David para pagar con su muerte el precio de nuestro pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esto es algo legal. En el país donde usted vaya hay leyes, ¿cierto? Y el que viola la ley tiene una consecuencia. En algunos casos, ciertos delitos se pagan con la muerte. Ahora, todos nosotros, dice la palabra, que todos nosotros nos desviamos, que todos nosotros somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Entonces Dios desde los cielos miró a la humanidad, que todos hemos pecado, y dijo, ¿de qué forma nosotros salvamos a esta humanidad? Porque está mi ley, que todo el que pecare, el alma que pecare, morirá. Y por el otro lado está mi amor. ¿De qué manera yo cumplo con la ley mía del universo? Porque Dios es un juez que tiene sus reglas. Dios tiene sus leyes. Entonces, ¿de qué manera hizo Dios para cumplir con su ley y con su amor? Con la ley de la justicia y con la ley del amor. Lo que Él hizo fue entonces
decirle a Jesucristo, y Jesucristo estuvo de acuerdo en venir y encarnarse, tomar su lugar, tomar el mío, y Jehová descargar la culpa suya sobre una persona para que la ley de Dios se cumpliera, de que el alma que pecare, esa morirá. Y por eso dice el libro de Isaías que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Si no hubiese habido un cordero que naciera, que fuera hombre y que cargara y pagara a Dios por los pecados de toda la humanidad, hoy no existiría ningún tipo de oportunidad de salvación. Por eso, hermano, en este día nosotros tenemos que honrar el nombre de Jesucristo y entender lo que significa esta Navidad. Ese niño venía a pagar por ti y por mí, para libertar del miedo a la muerte en que muchas personas están, para convertirse en sumo sacerdote, alguien que experimentó lo mismo que tú experimentas, que yo experimento, y que podemos acercarnos a Él confiadamente. Alguien que nos entiende, alguien que ocupó nuestra posición. Tenía que venir la encarnación para dar un ejemplo de vida, de cómo se puede vivir en la carne y honrar a Dios, porque era necesario el aspecto de la encarnación para revelar un ejemplo de vida, para destruir las obras del diablo y para llevar muchos hijos a la gloria eterna. Hermano, esta venida de Jesucristo era fundamental. Por lo tanto, hoy recibamos al Rey que es Dios, al Rey que se encarnó y al Rey que salva. Porque dice este pasaje de Mateo capítulo 1, de que es Dios con nosotros y llamará su nombre Jesús, que es Jehová salva. Pero salva a quienes. Y vamos a ir, si usted tiene a bien, ir el libro de Lucas capítulo 4, verso 14 al 30. Y dice la palabra de esta manera: Jesús comenzó su ministerio con una misión en mente, hermanos, que era la salvación de las almas. Y aquí en Lucas, capítulo 4, versos, vamos a ir del 15 en adelante, hermano. Dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y aquí usa 5 metáforas, hermanos. A los pobres, me ha enviado a sanar segunda metáfora, los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Tercero, y vista a los ciegos. Cuarto, y a poner en libertad a los oprimidos. 5 tipos de personas. Y dice el versículo 19, a predicar el año agradable al Señor. Ese niño, Dios, ese niño que se encarnó, venía con una misión, y es la misión de salvar a ciertos tipos de personas. Claro, la invitación está abierta a todos. Es decir, no es que el Señor, no estoy de acuerdo con eso, que solamente Él vino a salvar a los elegidos. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, y me gusta esa frase, y con esa me quedo, ¿verdad? Él vino para salvar a todo aquel que se arrepienta y cree en Él. Punto. Amén. Pero Él describe 5 tipos de personas y dice: a los pobres. Y la imagen, no sé si se recuerda que la imagen, cuando habla aquí Jesús que Él vino a los pobres, la figura era de una persona que se encogía, que estaba en una esquina y tenía tanta vergüenza de estar pidiendo. Hay otros que no tienen vergüenza por pedir, pero la imagen es esta, ¿no? Y se tapaba el rostro porque tenía vergüenza
de la actividad que estaba haciendo. Entonces, es una persona, hermano, Jesús describe, yo he venido para salvar a personas que han llegado a un punto de bancarrota total de todos sus recursos. La persona pobre que se habla aquí es la persona que ha tocado fondo. Y el enfoque aquí, hermano, no era pobre en el sentido económico, porque si no, entonces todo el mundo nacería rico, o solamente con convertirse en Jesús todos fuéramos millonarios. Pero es que esa no era la idea. Cuando estaba hablando de pobres, estaba hablando de una metáfora, de una ilustración acerca de la condición de una persona que ha tocado fondo. Personas que se sienten pobres espiritualmente, personas que se sienten avergonzados delante de Dios por todo lo que han hecho, que se sienten indignos, con vergüenza inclusive de pedirle nada a Dios, porque dicen, yo creo que si Dios no me va a escuchar a mí. Es decir, han hecho tantas cosas que tienen pena hasta para orar a Dios, porque se sienten indignos. Ya, ¿sabe qué? Si tú te sientes así, Cristo, el Rey, ese niño que vino por ti. Él vino por ti. Él vino para personas que reconocen su pobreza espiritual, que sienten necesidad, no los que se creen mucho, no los orgullosos, no, vino para personas que sienten su necesidad, que están hambrientos, que están sedientos, que están desnudos, que están forasteros, enfermos, encarcelados, los que tienen hambre, los que lloran, los que están agobiados por algún tipo de peso en su vida, por aquellas personas que dicen, ya yo no puedo más. Por eso es que hoy están celebrando la Navidad y están tristes porque solamente están pensando en los seres queridos que ya no están. Por ti vino Cristo. Él vino por ti también. Y ese niño vino a dar consolación y vino a dar vida eterna para aquellas personas que se sienten así. Son las personas, hermanos, que sienten un vacío que ni el sexo, ni las drogas, ni los viajes a Europa, ni la ropa del amor, ni el carro le llena, que saben que necesitan a Dios. Personas que reconocen su condición espiritual y que se sienten como un mendigo. A esas personas vino ese niño a nacer. Son personas que saben que no pueden ganarse el cielo con buenas obras, porque han hecho tantas cosas malas que reconocen su condición. Ese rey vino y dice aquí, y me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí cuando habla de quebrantado de corazón, quiere decir vendar, es decir, curar. Y se expresa aquí algo más que la salvación del alma, sino la medicina para el alma. No es solo el disfrute de la vida eterna en la otra vida, sino paz, limpieza de corazón, sanidad para las tristezas del alma en esta vida. Es decir, Él vino para curar, Él vino para sanar, Él vino para dar ungüento al corazón triste, para el corazón agobiado, para aquel que dice ya no puedo más. Por favor, no necesito más condenación, no necesito que nadie más me critique. Yo necesito sentir en mi corazón el consuelo de Dios en mi espíritu. Ese niño vino para darte consuelo y paz a tu corazón. Ese es el mensaje que tenemos que dar hoy, hermano. Ese niño vino para quitar los corazones de piedra y darnos corazones de carne. Es aquel que te quita la culpa y pone el perdón. Es aquel que te dice, no me importa lo que hayas hecho, si confiesas tu pecado y te arrepientes, Él es fiel para perdonarte y para limpiarte de toda maldad, por muy sucio que tú te sientas hoy. Es el único detergente que limpia el alma y la pone blanquita como la nieve. Ese Jesús, ese niño vino para curar la amargura, para dar razón
de vivir, para dar una razón de vivir, para quitar ese vacío, para reparar el pasado, hermano, que te atormenta, y para darte un presente y ofrecerte un futuro seguro en lugares celestiales con Él. Porque los médicos en ocasiones pueden curar el cuerpo, pero el Rey de Reyes salva, sana y limpia el alma en esta vida. Y dice, ese rey vino para dar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, a los presos. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo significaba prisionero de guerra. Era una persona que estaba en una posición de crisis, hermano, tal que necesitaba la ayuda de Dios, que teme ser aniquilado por los terribles enemigos. Jesús lo usa, esta metáfora, para ilustrar la posición del hombre sin Cristo, que están presos por Satanás y que están presos por el pecado. Por eso es que Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y miren bien esto. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El niño aquel que vino para dar libertad a las personas que están presos espiritualmente, porque Satanás los tiene en prisiones de oscuridad. Inclusive pueden venir aquí, pero vienen y están viviendo en tinieblas. Por eso es que cuando Jesús va a la cruz, ese niño va a la cruz, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, que Él allí despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Para quién? Para los cautivos, para las personas que están presos por Satanás, por las personas que están presos por la brujería, que están presos por el odio, que están presos porque el enemigo le pone pensamientos de suicidio en su mente. No tienes que suicidarte, no necesitas quitarte la vida, porque aquí vino el Rey de Reyes, el niño Jesús, Dios que se encarnó para darte libertad y vida eterna. Ese niño vino para resolver los problemas del alma, para resolver los problemas emocionales y para resolver los problemas espirituales del ser humano. Y dice la palabra, por eso que dice, vino a libertar a los presos. Hoy hay personas, hermanos, que están presas de la envidia, del rencor, de la amargura, de la falta de perdón, de la tristeza. Hay personas presas de la soledad, de las drogas, presos de la pornografía, presos de la infidelidad, presos de la bulimia, de la anorexia, presos del odio, de la falta de sentido en esta vida. Personas presas por el miedo a la muerte. Ya, Él vino a darte libertad. Y dice, y vino a dar vista a los ciegos. Y es cierto, hermano, que el Mesías, ese niño, sanó a muchos ciegos. Pero aquí la ceguera es espiritual. Es la incapacidad para ver a Cristo, no darse cuenta de su condición delante de Dios y de las consecuencias de su pecado. La ceguera espiritual es no aceptar que la salvación no depende de una religión, que no depende de cuántas promesas hagas a Dios, que la salvación está solamente en una persona, en Jesús de Nazaret, el niño Dios. Y que solamente si pones tu fe en Él y te arrepientes, vas a ser salvo. Dice que Él vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Y dice también la palabra, aquí mismo en esa porción de Lucas, que Él vino a proclamar el año agradable del Señor. Y esa porción es una alusión a Levíticos capítulo 25,
del día del jubileo, o del año del jubileo, perdón. En aquel año se perdonaban las deudas. En aquel año, claro, todo el mundo le gustaba. Qué bueno que hubiese un año de jubileo para nosotros acá, ¿verdad? Y el mortgage no debe nada. El pago del carro no debes nada. Imagínense por un momento que todas sus deudas sean canceladas. Dios nos oiga, ¿verdad? ¿Usted se imagina la alegría? Esa es la alegría que nosotros debemos de tener hoy en día. De que no importa qué tan profunda sea nuestra deuda con el Señor, Él vino a proclamar que no importa la deuda que tú tengas con el Señor, Él vino a pagarla y a hacerte debt free. No debes nada en lo absoluto. Todas tus deudas, y dice la palabra que Jesús en la cruz clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias, la clavó en la cruz y las canceló todas. ¿Se imagina, hermano? Porque hoy tenemos que engrandecer el nombre de Jesucristo, porque gracias a Él somos libres, gracias a Él tenemos perdón, gracias a Él tenemos limpieza, gracias a Él, Él nos borró el pasado, gracias a Él nos da un presente y gracias a Él nos da un futuro eterno seguro con Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo y exaltemos hoy en esta Navidad ese mensaje, el mensaje de perdón, el mensaje de liberación. Y es el mensaje no de borrón y cuenta nueva, es borrón y borrón, fuera. No hay más, no hay más. No ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque el mundo te condene, Cristo te liberta, Cristo te perdona. Dejen que los odiadores te tiren con todo. Cristo me perdona. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica por medio de Jesucristo. Y cada vez que viene una acusación, el Señor saca mi sangre. Por cada acusación, Cristo saca la tarjeta roja, mi sangre. Por cada perdón, tenemos que darle gloria a Dios. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y que en esta Navidad nosotros proclamemos ese mensaje. No un mensaje de odio, hermano, de rencor. Es un mensaje de perdón, de limpieza, de segundas oportunidades. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades para cada uno. Terceras, cuartas, quintas, yo no sé cuántas oportunidades. Así que alabamos el nombre del Señor en este día. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo te doy gracias porque tú has permitido, Señor, de que nosotros podamos con tu ayuda